Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Noticentro 1 CMI llegó hasta el sitio donde fueron asesinados 6 soldados. La zona permanece con presencia de explosivos y los cuerpos no han podido ser evacuados. Un grupo de soldados que pasaba la noche en medio de un caserío en el sector El Filo, corregimiento de Munchique, zona rural de Buenos Aires, Cauca, fueron atacados en horas de la madrugada por integrantes del Frente Jaime Martínez de las disidencias. Granadas y ráfagas de fusil acabaron con la vida de 6 militares. 8 más resultaron heridos y fueron evacuados a Cali. Este hecho rompe el anuncio de cese unilateral por las disidencias y a esta hora se adelanta en Buenos Aires, Cauca, un consejo extraordinario de seguridad. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Eli Mendoza, conocido en las filas de las antiguas FARC como Martín Sombra o El Carcelero, confesó ante la Jurisdicción Especial para la Paz que las FARC reclutaban a menores de 15 años en sus filas. Sombra reconoció que entrenó a más de 700 niños y que incluso instruyó a un grupo de caníbales. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Una reforma constitucional para legalizar el uso de la marihuana con fines recreativos pasó hoy su cuarto debate en el Senado de la República. Después de marzo, el Congreso deberá someter el proyecto a 4 debates más y si lo aprueba en el país, será legal el cultivo y distribución del cannabis. Según los defensores de la iniciativa, Colombia se podría convertir en el primer exportador de marihuana en el mundo. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Justicia argentina condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de cárcel por corrupción. Los jueces también ordenaron su inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. La vicepresidenta no irá a prisión ni perderá su cargo hasta que la condena quede en firme. Tras el fallo en su contra, Cristina Fernández anuncia que apelará y confirma que no será candidata el año entrante. Declaran culpable a la organización Trump por varios cargos de fraude fiscal. Comisión de Investigación de la Insurrección del 6 de enero recomienda al Departamento de Justicia presentar cargos penales. Demócratas y republicanos se juegan el último escaño en el Senado de Estados Unidos en la segunda vuelta electoral de Georgia. Justicia británica le otorgó inmunidad al rey emérito español Juan Carlos I ante las denuncias de acoso a su examante, con Margarita Ortega y Luisa Tobo. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a 6 años de prisión acusada de corrupción y administración fraudulenta. Además, los jueces le impusieron una inhabilidad para ejercer cargos de por vida. Sin embargo, la líder izquierdista no irá presa aún, pues la decisión debe ser ratificada por la Corte Suprema, un proceso que puede tardar años. Quien tiene la responsabilidad. Figura central de la política argentina durante los últimos 20 años, tan amada por sus seguidores como detestada por sus opositores, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por un tribunal criminal a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta tras un juicio de más de 3 años y un fallido intento de magnicidio. La sentencia es la primera en la historia de Argentina contra un vicepresidente en funciones y Fernández de Kirchner asegura que se trata de la consumación de una larga estrategia persecutoria en su contra, que además se saldó con una inhabilitación a la exmandataria a ocupar cargos públicos de por vida. Aunque los jueces la absolvieron del delito de asociación ilícita penada con hasta 12 años de prisión. De hecho, expertos aseguran que al final fue una sentencia a medio camino entre lo que había pedido la fiscalía y la absolución que reclamaba la defensa de la exmandataria, quien por ahora no irá a la cárcel porque tiene fueros como vicepresidenta y además puede apelar su condena ante la Corte Suprema, que deberá refrendar o rechazar la decisión en un proceso que podría demorar años. Hasta entonces, la condena tampoco afecta una eventual candidatura de Fernández de Kirchner para el 2023, que ampliaría la inmunidad de la que ahora goza. Cristina Kirchner, quien aseguró que hay una mafia judicial, podrá apelar en marzo su condena en el caso conocido como la causa Vialidad para que sea revisada y aseguró que no se lanzará a ninguna candidatura el próximo año.
Kirchner se enteró de la decisión de condenarla a 6 años de prisión en su despacho del Senado, desde donde respondió al veredicto a través de un mensaje público y aseguró que no será candidata en 2023. Esta es la verdadera condena. Esto es lo que querían. La inhabilitación perpetua. Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando algún empresario, algunos caputos de la vida, no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa. La condena podrá ser apelada por la defensa de la vicepresidenta en marzo del año que viene. El juicio comenzó en mayo de 2019 y se juzgaban las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015 durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La Fiscalía consideró que el perjuicio al Estado fue de 5.231 millones de pesos y también pidió que se decomisen bienes de los acusados por ese monto dividido entre los mismos. Una corte de Nueva York declaró culpable a la organización Trump de orquestar un esquema durante 15 años para compensar a los altos ejecutivos fuera de los registros oficiales. 2 empresas de la organización Trump fueron declaradas culpables de múltiples cargos de fraude fiscal y falsificación de registros comerciales relacionados con un esquema que se extendió por 15 años para defraudar a las autoridades fiscales al no reportar ni pagar impuestos sobre la compensación de los altos ejecutivos. La acusación de 15 cargos imputa a la empresa y a su director financiero, Allen Weisselberg, de conspiración para defraudar, fraude fiscal y falsificación de registros. Donald Trump y su familia no fueron acusados con este caso. Sin embargo, los fiscales mencionaron durante el juicio la conexión del expresidente con los beneficios otorgados a ciertos ejecutivos, incluidos apartamentos financiados por la empresa, arrendamiento de automóviles y gastos personales. Por su parte, el comité que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos recomienda al Departamento de Justicia presentar cargos penales. Entre los acusados podría estar el expresidente Donald Trump. El presidente de la Comisión Selecta de la Cámara que investiga el asalto del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos, Benny Thompson, dijo que la comisión emitirá recomendaciones sobre acusaciones criminales al Departamento de Justicia. Entre los posibles cargos que ha considerado el comité del 6 de enero contra Donald Trump y cercanos colaboradores se encuentran conspiración para defraudar a Estados Unidos y obstrucción de un procedimiento oficial. Durante el día del asalto, el Congreso se aprestaba a certificar los resultados de las elecciones que ganó Joe Biden, ceremonia que ocurrió tarde en la noche tras ser sofocado los disturbios en el Capitolio. Aunque esta recomendación del comité no tiene peso legal, presenta un hallazgo oficial de que ese cuerpo legislativo cree que se cometió un delito grave. También en Estados Unidos, el estado de Georgia volvió a las urnas este martes en una votación de desempate por un escaño en el Senado de ese país. En la papeleta figuran por primera vez como candidatos de los principales partidos 2 afroamericanos, Raphael Warnock, titular demócrata y pastor bautista, y Herschel Walker, candidato republicano apoyado por Donald Trump y quien fuera antigua estrella del fútbol americano. Según analistas, esta votación final podría dar a los demócratas una mayoría ligeramente más cómoda en el Senado. Rusia reaccionó tras un tercer ataque con drones que golpeó una base aérea cercana a Ucrania. Vladimir Putin reunió de urgencia a su Consejo de Seguridad para tomar las medidas necesarias y proteger al país de los ataques ucranianos a los que calificó de terroristas. El rey emérito español Juan Carlos I recibió la inmunidad en Reino Unido ante las denuncias de acoso a su examante.
La justicia británica le reconoció la inmunidad en Inglaterra hasta su abdicación en 2014, lo que el padre del actual monarca español reclamaba, intentando mitigar una demanda por acoso presentada por su examante Corina Larsen en Londres. El equipo jurídico del exmonarca de 84 años defendía desde 2021 que este no podía ser juzgado en Inglaterra en virtud de la ley británica de inmunidad del Estado de 1978. Sin embargo, un juez de la Alta Corte de Londres se la había denegado en marzo, argumentando que ya no era miembro de la Casa Real. En la ciudad de Nanjing, en China, estudiantes se manifestaron contra el aislamiento de un campus universitario tras conocer un contagio por COVID-19. En un video se observa a los estudiantes reunidos en grandes cantidades en el campus, cantando consignas, exigiendo que se les permitiera ir a casa después de que la universidad informara un nuevo contagio. Esta protesta en Nanjing llega días después de que multitudes salieran a las calles de múltiples ciudades chinas reclamando el fin de la política cero COVID. Algunos incluso pidieron la dimisión del presidente Xi Jinping. El excongresista de Miami, David Rivera, fue arrestado por cargos criminales tras una investigación federal sobre un millonario contrato que firmó con la estatal petrolera venezolana PDVSA. Rivera firmó en 2017 un acuerdo de consultoría por un valor de $50 millones con Citgo, la filial estadounidense de PDVSA, con el objetivo de mejorar la imagen de esta corporación en la nación norteamericana cuando el gobierno de Nicolás Maduro intentó un acercamiento con la recién llegada administración de Donald Trump. Medios locales informan que la portavoz de la oficina del fiscal federal en Miami, Marlene Rodríguez, indicó que el arresto de Rivera, de 57 años, congresista en Washington entre 2011 y 2013, se llevó a cabo en el aeropuerto de Atlanta. Un asesino serial admitió otros 5 homicidios cometidos hace décadas en Nueva York. Richard Cottingham, conocido como el asesino del torso, quien ya fue condenado por 11 homicidios, admitió que también mató a 5 mujeres en Long Island a finales de la década de 1960 y a principios de la de 1970. Fue condenado a una pena de entre 25 años y cadena perpetua. Los empleos verdes hacen parte de un nuevo paradigma productivo que busca impulsar la transición hacia una economía sostenible. La preocupación por el cuidado del medio ambiente y los efectos del cambio climático han impulsado la proliferación de los llamados empleos verdes como una respuesta a los desafíos mundiales en torno al desarrollo sostenible y la inclusión social. La Organización Internacional del Trabajo define a los empleos verdes como aquellos trabajos que contribuyen directamente a la sostenibilidad ambiental al promover un uso eficiente de los recursos naturales para reducir el impacto ambiental y la huella de carbono, un cambio de paradigma productivo que busca impulsar la transición hacia una economía sostenible, resiliente y baja en emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo con las estimaciones de la OIT, la transición para alcanzar una economía global de cero emisiones podría crear hasta 15 millones de empleos verdes en la región y hasta 22,5 millones de puestos de trabajo a nivel global en áreas relacionadas. En Colombia, se estima que existen actualmente cerca de 2.600 negocios verdes y más de 85.700 empleos verdes. Científicos suecos crearon bandas autocargables con celdas solares que se pueden emplear en dispositivos tecnológicos como audífonos. Los dispositivos sin cables, Bluetooth y de carga rápida, entre otros, son cada vez más habituales en el mercado, pero unos que sean autorrecargables no. Es por eso que Exeger, una empresa sueca de alta tecnología, fabrica células solares totalmente personalizables para adaptar a artefactos tecnológicos y hacer que su batería sea más duradera y sustentable. Esta máquina imprime rápidamente un líquido y hace bandas de células solares que se pueden usar en una variedad de productos. Estos están configurados para usarse en auriculares con energía solar. En los audífonos con esta tecnología, 1 hora al sol en un día soleado proporciona hasta 3 horas de reproducción. Si está en otros entornos iluminados con luz artificial, también se seguirán recargando. Un avance más para tecnologías autosustentables.
La capital cuenta con 599 cuadrantes en sus 20 localidades. La Secretaría de Seguridad de Bogotá ha invertido 1.500 millones de pesos en la construcción de 4 nuevos CAIs, con el fin de brindar una respuesta oportuna a las personas en sus barrios. Que le pregunten por el número del cuadrante, para que ellos le expliquen cómo funciona y para lograr atender un poco más rápido y oportuno los casos. Para esta época, la invitación es que los ciudadanos conozcan el número del cuadrante de la policía más cercano para contrarrestar hechos de violencia, robos y otros delitos. Primera recomendación obviamente es el tema de la pólvora, que cuidemos mucho a nuestros hijos en esta Navidad para que no resulten quemados. Segundo, que cuando se presenten riñas, que es lo que más tenemos en esta temporada, puedan llamar a nuestro cuadrante para que sean atendidos de manera efectiva y obviamente pues que se acerquen a nuestras instalaciones para que conozcan cuál es su cuadrante. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con los doctores Jaime Alberto Cabal, presidente del Consejo Gremial y presidente de FENALCO, y el doctor Francisco Maltes, presidente de la Central Única de Trabajadores CUT, quienes están en la mesa de concertación para acordar un salario mínimo. ¿Qué tan fácil, qué tan posible es que trabajadores, empresarios, gobierno lleguen a un acuerdo de concertación como ocurrió el año pasado? Esa es la pregunta de hoy. ¿Usted qué opina, doctor Cabal? Yamid, pues como lo dijimos ayer, creemos que sí es posible porque hay ambiente. Yo creo que lo más importante es que la voluntad política exista, y esa voluntad política, pues quien la debe liderar es el gobierno, y nosotros encontramos que hay un ambiente propicio de la ministra de Trabajo, el ministro de Hacienda, el ministro de Comercio, Agricultura, y también hemos encontrado una posición bastante razonable hasta el momento de las centrales obreras, de los trabajadores, y nosotros tenemos la mejor voluntad de hacerlo. O sea que vámonos para adelante a hacer este acuerdo, Francisco. ¿Usted qué opina? Sí, tenemos la mejor y mayor voluntad política de llegar a un acuerdo, porque entendemos que es el diálogo y la negociación el método ideal para resolver las diferencias, como es este caso. ¿Por qué es buena la concertación? La concertación y la negociación es el mejor escenario para resolver los problemas, porque si no se da este mecanismo, pues el descontento de la gente tendrá que expresarse de otra forma, como lamentablemente ocurrió el año pasado en el gobierno del presidente Duque. No quiso atender el comité de paro, no quiso solucionar el pliego de emergencia y nos tocó 60 días de paro. Entonces lo mejor es hablando que se resuelven los problemas. ¿Por qué es buena la concertación? Yo diría que por lo mismo que dice Francisco, porque si todo es concertado, todas las partes quedan, digamos, satisfechas, y de alguna manera a nosotros, como dirigentes de las centrales obreras y los gremios, nos toca asumir la responsabilidad del acuerdo que hagamos y socializarlo dentro de nuestros afiliados, y eso le genera buen ambiente, digamos, al país. Lo segundo, porque el no concertar deja en manos de un decreto, y ese decreto, pues obviamente puede pasar cualquier cosa. Entonces es mejor llegar a un sano acuerdo que esperar una sorpresa al final del año. Si uno analiza los factores que produjeron la inflación, alimentos 27.8 de crecimiento del costo de vida, hoteles y restaurantes 16.6, vestuario 10.7. ¿Cuánto creció el transporte? El transporte creció cerca del 11%, 11 y pico por ciento. Todos estos factores, a usted, doctor Maltes, ¿qué le parece que deberían combatirse? ¿De qué manera para contener el impacto inflacionario sobre los salarios? Bueno, como lo dijimos ayer, hay unos elementos de política económica que se pueden tomar con el gobierno, pero quiero destacar que el tema de la agricultura, que incide todo lo que aquí se ha dicho, debemos destacar el acuerdo del presidente Petro con los ganaderos, para que haya 3 millones de hectáreas que paulatinamente ingresen a la frontera agrícola, y sin duda eso va a largo plazo, lamentablemente, a hacer que dependamos menos de las importaciones. En el corto plazo creo que va a ser muy complejo
aumentar sustancialmente la producción agrícola. Pero a mediano y a largo plazo creo que Colombia puede dejar de importar alimentos. El asunto de Fediganda y los ganaderos, doctor Cabal, es que el gobierno se dio cuenta que no tiene con qué comprar los 3 millones de hectáreas que ofreció Fediganda. No tiene con qué pagarlos. Sí, Yamid, permítame antes opinar algo de lo que usted estaba diciendo. Sí, señor. Yo creo que el gobierno y el Congreso perdieron una oportunidad de oro y aquí están los resultados de lo que puede pasar el año entrante. Los IVAs de los hoteles estaba exento debido básicamente a la pandemia. Se planteó de que no se incrementaran. El IVA de los tiquetes aéreos, que hoy es un rublo importante en el tema de transporte, estaba al 5%, a partir de enero queda al 19%. Entonces, con estos ítems tan altos, con ese componente inflacionario que tienen, pues hubiera sido una oportunidad enorme no haber vuelto a colocar el IVA y ahora vamos a sufrir los colombianos las consecuencias del encarecimiento y eso va a generar un efecto inflacionario. Y también lo voy a decir aquí, también perdió una oportunidad de oro no haber hecho el día sin IVA del 2 de diciembre, que era contracíclico en la inflación y especialmente atacaba gran parte de los rubros que hoy tienen carestía, como son los bienes y servicios de los hogares. Pero bueno, ya eso es leche derramada, ojalá algún día se pueda recuperar esta gran herramienta para la recuperación de la economía y el crecimiento. Pasando al tema pues, de los ganaderos, yo creo que ojalá ese acuerdo que se hizo se pueda salvar y se pueda salvar a través de mecanismos que encuentre el propio gremio con el gobierno nacional para que esa expansión de esas 3 millones de hectáreas se puedan colocar, digamos, al servicio de los programas agrícolas y pecuarios que tiene el gobierno nacional. El doctor Iván Duque, querido doctor Maltés, presidió un gobierno de derecha, de centro derecha. El doctor Petro presidió un gobierno de centro izquierda. Uno supone que teóricamente la centro izquierda está mucho más cerca del interés laboral de los trabajadores que la centro derecha, lo supone. Así no será cierto. Si el gobierno centro derechista de Iván Duque hizo el aumento salarial que hizo, que fue el más alto en toda la historia, ¿por qué el gobierno de centro izquierda de Gustavo Petro no se atreve a hacer también un reajuste alto en el salario mínimo? Nosotros seguimos insistiendo en que el aumento debe ser jugoso, debe ser importante, pero también quisiera recordar que el presidente Duque se negó a tomar otras medidas económicas para mantener el poder adquisitivo. Siendo el aumento más importante en los últimos años, rápidamente fue erosionado por la inflación. Servicios públicos. Discutimos y le propusimos al gobierno que cada 2 meses nos reuniéramos para controlar el precio de la energía eléctrica. Nunca quiso el ministro de Trabajo y el presidente Duque citar esa comisión que nos hubiera evitado los dolores de cabeza que hoy tenemos. Y de igual manera planteamos algunos elementos sobre el tema de los alimentos. Entonces, creemos que en este gobierno puede haber una visión más integral para mantener el poder adquisitivo de los ingresos de los colombianos, porque no basta con la cifra, sino que hay que tomar otras medidas para evitar que se erosione rápidamente el aumento. A ver, hablemos un poco de la situación económica de nuestro país. Colombia es un país muy pobre, con una situación de miseria que es sumamente dolorosa. El ingreso per cápita de la nación es uno de los más bajos del mundo entero, pues. ¿Cómo hacer para combatir la pobreza con un aumento de salarios del 13%? ¿Cómo hacer para combatir el hambre, la necesidad de la gente pobre de este país? ¿De qué manera un gobierno de izquierda como el que tenemos en este momento podría ayudar de alguna manera a que no todo dependiera de un salario tan bajo, un reajuste tan bajo como el nuestro? Respondamos después de comerciales. Su opinión. Uno de los puntos que planteamos en el pliego de emergencia el año pasado en el paro es una renta básica. Dijimos en su momento
Y hoy creemos que la reforma tributaria que hizo el presidente Petro, la cual apoyamos desde la CUT porque nos parece que es la primera reforma progresiva en los últimos 30 años, va a comenzar a pagar la deuda social que hay en Colombia. Ha anunciado el presidente Petro que se va a pagar medio salario mínimo a las personas mayores de 65 años sin posibilidades de pensionarse. Eso es 7 veces los 80.000 pesos del presidente Duque. Creo que eso es un elemento importante. Y también ha anunciado el presidente que a las mujeres cabeza de familia sin posibilidades económicas se les va a dar una cifra parecida. Entonces, eso es comenzar a pagar la deuda social que hay en Colombia. ¿Y usted, doctor Cabal? A ver, Yamit, si bien es cierto, los subsidios que se iniciaron en el gobierno anterior deben seguir y no nos apartamos de que una política pública social con algunos subsidios es importante, pero el país no debe caer en una cultura asistencialista. Y tenemos que preocuparnos no solamente por los que hoy tienen empleo para acabar el hambre, sino por esos millones de desempleados que hay en el país y por los millones de informales que no tienen prestaciones sociales ni acceso a servicios complementarios. Por eso también creemos que par y paso con los subsidios debe haber una política de fortalecimiento del emprendimiento y el desarrollo de las empresas. Cuando hablamos de las empresas, la gente cree que son las grandes empresas. 97% en Colombia son MIPYMES. Entonces, si no se fortalece la capacidad de generar empleo, pues obviamente no vamos a salir del hambre, porque solamente con subsidios no aguanta la caja del Estado y seguramente será importante como una parte de esa política. Pero si no está la otra mano, la otra parte, la política de fomentar el desarrollo empresarial y fomentar la capacidad de generar empleo, pues obviamente el hambre no se va a acabar ni la pobreza tampoco. El doctor Cabal mencionaba hace un segundo, doctor Maltés, la informalidad. Las últimas cifras oficiales son aterradoras. Ya es mucho más alta la economía informal en Colombia que la formal. ¿Qué hacer para combatir la informalidad? Se requiere dos cosas. Uno, una política de generación de empleo. Este gobierno ha convocado una subcomisión que se llama para generar empleo. Creo que es muy importante, que antes no se había hecho. Y segundo, por supuesto que queremos discutir con los empresarios y el gobierno cómo formalizamos a los trabajadores que están en la informalidad y que son trabajadores de las empresas. Sobre ese punto, ¿usted qué opina? Yo pienso que hay que hacer una mezcla de las dos cosas, de formalizar, y hay un debate sobre la formalización del trabajo, por ejemplo, que generan las plataformas que hoy están tan en boga en el país. Yo creo que hay que regularizarlas laboralmente, proteger de alguna manera al trabajador, pero también parte de la informalidad es que hay numerosas y miles de empresas informales, que son las que generan empleo también a su vez informal. Y a esas empresas informales hay que ayudarlas a formalizar. La conclusión es que el país debe caminar hacia la formalización y al trabajo digno de los colombianos. Pero no, por irse al trabajo digno de los colombianos, se deben de encarecer considerablemente los costos laborales, como la anunciada reforma laboral, que es un tema de mucha preocupación. Y si usted lo toma con el salario mínimo, podemos estar en un escenario de altísimos costos laborales el año entrante. Lo ideal es que se hubiera manejado las dos cosas al tiempo, salario mínimo y reforma laboral, para que los empresarios, las empresas, supieran a qué atenerse en los costos laborales del 2023. Pero es muy posible que si pasa la reforma laboral tengamos costos superiores al 30%, y eso es contraproducente con la formalización, porque antes, por el contrario, se va a generar más empleo informal. Y obviamente la gente, tanto las empresas como la gente, van a encontrar en la informalidad un camino para combatir esos costos laborales. Pero yo supongo que eso será también concertado. Ojalá sea concertado, y así lo ha anunciado la ministra. Creo que el doctor Cabal está haciendo cuentas que no son. Está diciendo que la reforma laboral puede costar el 30%, eso no es cierto. No se ha comenzado la discusión. No. Lo que puede costar el 30% es la suma del incremento del salario mínimo
más el impacto de la reducción de la jornada semanal, que ya es ley, de 2 horas, más el incremento de la reforma laboral en conjunto, eso puede generar un escenario donde las empresas tengan que pagar costos laborales superiores al 30%, y es un cálculo que no ha hecho solamente FENALCO, sino que lo hemos hecho con otras entidades como el caso de FEDesarrollo. Pero el tema de la disminución de la jornada laboral, yo creo que no es cierto que le peguen el 2% a los costos. Eso va a ser media hora anual que se va a comenzar a disminuir paulatinamente. No es 2 horas de un totazo, como decimos, es de a media. Entonces no creo que sea el 2%. Y segundo... la disminución va a ser a las 6, a las 6:30, ¿cómo? No entiendo. No, es que la jornada laboral en Colombia son 48 horas. Sí, sí. Y la ley... Entonces se va a disminuir a 46. Sí. Pero en un lapso de 4 años. No, pero yo hablo de las horas nocturnas. No, todavía ese tema no lo hemos hablado. No. Eso es parte de la reforma laboral que tienen los empresarios con nosotros. Eso es parte de la reforma laboral anunciada, que esa le va a pegar 12% a los costos laborales, más el salario mínimo, más lo otro 30% para arriba. Pero bueno, la gran noticia que hemos obtenido en estos 2 días de conversación es que habrá concertación para el reajuste del salario mínimo. Nosotros tenemos toda la voluntad de hacerlo. Toda la voluntad política tiene el Comando Nacional Unitario. Y tú tienes, perdón, usted tiene todas las facultades para llegar a un acuerdo. Sí, tenemos una dirección colectiva, de la cual yo soy el vocero, pero todos tenemos, la CUT, la CTC, la CGT y los pensionados, tenemos la voluntad de llegar a un acuerdo. Doctor Cabal, doctor Maltés, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Yamil, por la invitación. Gracias, Francisco, por y a ustedes televidentes, sigan concertados. Gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí, en Noticentro CMI. Noticentro 1, CMI. Salvaje emboscada de disidencias de las FARC a base militar en Buenos Aires, Cauca. 6 jóvenes soldados muertos. 8 heridos graves trasladados a Clínica de Cali. Presidente Petro condena ataque y dice que voluntad de diálogo no da licencia para matar y traquetear. Colombia responde a pretensión de Nicaragua ante Tribunal de Justicia de La Haya. Escabrosa confesión de alias Martín Sombra ante la Justicia Especial para la Paz. Revela que entrenó personalmente a centenares de menores y formó tropa que comía gente. Tribunal de Bogotá critica a presidente Petro y a alcaldesa de Bogotá. Crece inseguridad en Bogotá. Cada 4 minutos ocurre un robo. Aparatoso accidente en Bogotá. Camión embiste varios carros. Banco de la República proyecta inflación y crecimiento para el próximo año. Viene apretón de créditos en la banca. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Noticentro 1 CMI llegó hasta el lugar donde las disidencias de las FARC asesinaron a 6 soldados que prestaban servicio militar con edades entre los 18 y los 22 años. Los uniformados fueron atacados cuando vigilaban antenas de comunicaciones en un cerro de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. Un grupo de soldados que pasaba la noche en medio de un caserío en el sector El Filo, corregimiento de Munchique, zona rural de Buenos Aires, fueron atacados en horas de la madrugada por integrantes del Frente Jaime Martínez de las disidencias. Granadas y ráfagas de fusil acabaron con la vida de 6 soldados. 8 más resultaron heridos y fueron evacuados a centros asistenciales de Cali. Este hecho rompe el anuncio de cese unilateral hecho por las disidencias. A esta hora se adelanta en Buenos Aires un consejo extraordinario de seguridad. El terreno pues está con presencia de explosivos, por eso mismo es difícil el acceso al sitio. Los cuerpos de los militares permanecieron por varias horas en el lugar del ataque antes de ser evacuados. En el marco de la misma analicemos la situación de fondo y tomemos medidas a fin de ya poder superar esta situación de violencia que hoy tiene el municipio de Buenos Aires. Los militares muertos fueron identificados como los soldados Jean Gilberto Rodríguez Obando, Gerson Rafael Mamián Mojomboy, Jonathan Ernesto Ordóñez Pestaña, Luis Armando Vélez Moreno, Sleider Alexander Portocarrero y Johnny Zac Ruiz.
Habitantes del lugar mostraron preocupación porque esta es la tercera masacre, una en el año 2019, la segunda en enero del presente año y esta que cobra la vida de militares rasos que estaban prestando su servicio y habían sido enviados a la zona a custodiar unas antenas de comunicaciones. En el ataque, otros 8 jóvenes uniformados resultaron heridos y fueron trasladados a Cali por la complejidad de sus heridas. En la clínica Valle del Lili, sur de Cali, permanecen 8 militares heridos en Buenos Aires, Cauca, entre los 18 y 25 años de edad. Según el parte médico, los pacientes llegaron a las 9 de la mañana en condición crítica, uno de ellos remitido a la unidad de cuidados intensivos por trauma raquimedular. 3 de los uniformados fueron ingresados a cirugía por politraumatismo severo, mientras que otros 2 se encuentran pendientes de traslado a quirófano. Lo siento mucho porque yo conocí unos muchachos de eso. Entonces, me da mucho pesar que el gobierno mire a ver qué hace. El centro asistencial también informó que hay otros 2 en condición estable bajo observación por esquirlas de granada en tejidos blandos, aparentemente sin lesiones severas. 7 de los 8 lesionados son el teniente Joan Silva Castillo, junto a los soldados Adrián Esteban Noriega Castillo, Adrián Felipe Taquinaz Escue, Adrián David Soto Valencia, Jefferson David Obando Solís, Blay René Rivas Narváez y Nilson Javier Rosero Arroyo. El presidente Gustavo Petro repudió el asesinato de los jóvenes militares y advirtió en diferentes eventos realizados en Bogotá y Cali que la voluntad de diálogo del gobierno no da licencia para matar y traquetear. El asesinato de 6 jóvenes militares en el departamento del Cauca y 7 más heridos llevó al presidente Gustavo Petro a realizar un consejo extraordinario de seguridad antes de presidir una ceremonia de ascenso de 280 subtenientes del ejército, entre ellos 53 mujeres. Allí el presidente dijo que las disidencias de las FARC, la columna Jaime Martínez, fue la responsable de este premeditado ataque. O se aprovecha el diálogo para salir de las armas y de la violencia o no hay. No pueden pensar las personas que hicieron el ataque en Argelia, premeditado, no espontáneo, que por las informaciones que he recibido tenía como base el criterio de que allí tenía que abandonar el territorio la fuerza pública. Y esta noche, desde Cali, en un evento de ascenso de uniformados de la Fuerza Aérea, el presidente reiteró lo dicho a primera hora en la mañana. Que la disposición de diálogo del gobierno nacional no es un permiso para comerciar de manera ilegal, para aprovechar los tiempos y acumular en el sentido de la construcción de economías ilegales y de fortalecimientos de tipo violento. No es una tregua para fortalecer la violencia, no es un permiso para fortalecer el narcotráfico. Y esta noche, de manera inesperada, el presidente llegó hasta Buenos Aires, Cauca, sitio donde fueron asesinados los 6 soldados y heridos otros miembros de la fuerza pública. Allí realizó un consejo de seguridad y dialogó con los compañeros de los caídos por el asalto de las disidencias de las FARC. Ante la Corte Internacional de Justicia, que tiene sede en La Haya, el Estado colombiano rechazó las pretensiones de Nicaragua, que busca sobreponer su plataforma de 200 millas náuticas sobre la zona económica colombiana. La defensa de Colombia le correspondió al agente Eduardo Valencia Ospina, experto en Derecho Internacional, fue secretario adjunto y luego secretario de la Corte Internacional de Justicia durante 16 años. Allí defendió los intereses colombianos frente a las pretensiones de Nicaragua, acompañado por las coagentes Carolina Olarte y Elizabeth Taylor Raizal, también con la presencia del canciller Álvaro Leiva. Colombia insiste en que no existen bajo el derecho internacional constitucional normas que le permitan a un Estado sobreponer sus pretensiones de una plataforma continental extendida sobre la zona económica exclusiva de otro Estado. En el comunicado que leyó el canciller Álvaro Leiva a la salida de la Corte Internacional de Justicia, explicó cómo fue la defensa colombiana. Nuestros expertos le expusieron a la Corte que, en la gran mayoría de casos de delimitación de plataforma continental extendida, los estados han respetado la zona económica exclusiva de terceros países, ratificando así nuestra tesis sobre la inexistencia de normas constitucionarias al respecto
que es en el últimas lo que la Corte nos pedía que respondiéramos. Mañana miércoles y el próximo jueves les corresponderá a las partes, la demandante de Nicaragua y la defensa de Colombia, contraargumentar las exposiciones de los gobiernos de Managua y Bogotá. Elí Mendoza, conocido en las filas de las antiguas FARC como Martín Sombra o el Carcelero, confesó ante la Jurisdicción Especial para la Paz cómo reclutaban a menores de 15 años en sus filas. Admitió que él mismo entrenó a un comando especial que comía carne humana. De las cosas. Martín Sombra, conocido como el carcelero de las FARC, admitió ante la sala de reconocimiento de la JEP la presencia significativa de niños en las filas de las FARC. 3. Niños que él mismo entrenó. 700, yo recibí 700 en el campamento del Barrial. Ese era un barrial, ustedes saben que era un barrial, porque no creo que ustedes, un barrial es lleno de agua y de todo. Y esos muchachos los tenía un negro que llamaba Omar. Y como yo no porque sea racista, pero el negro ni la bendita noche, el negro no tenía formación de nada, no era y no corran por ahí monte el monte y tomen aguapanela. Bueno, yo recojo todos los muchachos tenían condilomas, piojos, tenían veneria, muchachos, más visto una faruca, o sea, un desastre. Yo los recojo y yo seco el campamento del Barrial a pura pala. Yo les enseñé, ¿qué les enseñé yo a ellos? Les enseñé ingeniería militar, explosivos, comunicaciones, enfermería, construir trincheras, refugios vietnamitas. Yo salí, quería ir a una fuerza especial. Saqué 300 que salieron para diferentes frentes, bloques. Sombra confesó a la magistrada Lili Rueda que conformó un comando que practicaba el canibalismo. ¿Y sacaron los niños de las filas? ¿Cómo? ¿Sacaron los niños de las filas? Hombre. Yo los entrené, esos son los famosos pisasuaves. Cuénteme de los pisasuaves. ¿Cómo? Cuénteme de los pisasuaves. Son las fuerzas especiales que yo entreno. Yo por lo menos con un caníbal, porque yo entrené una tropa también que comía gente. Entonces yo un caníbal, por decir usted una caníbal, te vas pabillado. Entonces usted tiene que aprender qué comer. La JEP recibió la versión voluntaria de Martín Sombra en el marco del 7º macrocaso sobre reclutamiento y utilización de niños en el conflicto, en el que hay 18.677 víctimas acreditadas. El muchacho eso llega por lo menos y llegó aquí, y si no le alcanzó, le zampa el cuchillo de aquí a allá. Sabe la parte vulnerable a donde le puede pegar, cómo puede ahorcar a otro. Las muchachas lo mismo. Y las mujeres son más peligrosas porque les gusta mucho aprender. El presidente del Tribunal de Bogotá, Hugo Ríos, en nombre de los jueces, cuestionó a los gobiernos nacional y distrital por la inminente libertad de los integrantes de la primera línea y por las críticas a los jueces. Los magistrados y jueces se pronunciaron sobre la iniciativa del presidente Gustavo Petro de nombrar como gestores de paz a los integrantes de la primera línea y dijeron que sus detenciones son legales y en ninguno de los casos las decisiones fueron ilegítimas. Pronunciamiento que se da dado que estas personas quedarían en libertad. Todas las decisiones que han tomado nuestros jueces se han tomado sobre la base de un ordenamiento jurídico. Son decisiones legítimas. Quienes han sido privados de la libertad están allí por una orden de autoridad competente. De otra parte, los jueces sentaron su voz de protesta contra la alcaldesa Claudia López por sus constantes ataques por las libertades a delincuentes. Dicen que las cifras de la mandataria no son precisas. La verdad nos sorprende porque no sabemos la señora alcaldesa de dónde está sacando las cifras. Los jueces pidieron que cesen los ataques contra la rama judicial. Sí, y quiero aprovechar la oportunidad para solicitarle a la señora alcaldesa de Bogotá para que suspenda las agresiones contra los jueces de la República, para que suspenda de inmediato la estigmatización a que viene siendo sometido nuestros jueces de control de garantías. Los magistrados y jueces señalaron que, contrario a lo que menciona la alcaldesa Claudia López, el 80% de los detenidos por delitos como hurto son enviados a la cárcel o a detención domiciliaria.
Y mientras se define cuáles de los jóvenes detenidos durante el paro nacional serán nombrados como gestores de paz, sus familias ya se preparan para recibir a sus hijos que hoy están detenidos en varias cárceles del país. Doña Lina Yanji, madre y hermana de Santiago Martínez, un estudiante de 19 años que cursaba tercer semestre de biología en la Universidad Pedagógica de Bogotá y que lleva más de un año en la prisión de Girón Santander, ya se preparan para darle la bienvenida y el abrazo que no le dan desde noviembre de 2021. Entonces quiero darle los abrazos, quiero tenerlo aquí en la casa nuevamente, quiero, mejor dicho, sentir otra vez mi hijo, porque cada vez con esta situación tan fuerte que está presentando la Fiscalía, sentados ellos sobre la palabra de ellos, siento que me alejan a mi hijo, cada vez me lo arrancan, me lo quitan. Doña Lina Yanji celebra que Santiago pueda recuperar su libertad y seguir trabajando por la paz. A mí me duele un montón y me ha dolido un montón que los llamen vándalos, terroristas, delincuentes, porque mi hermano no es ningún delincuente y no es nada de eso. Él es una persona gestor de paz, siempre lo ha sido, y recibimos esta noticia con mucho amor y con mucho agradecimiento. Han sido meses difíciles sin el hijo y hermano. Mejor dicho, desde el momento que se llevaron a mi hijo, en ningún momento se ha salido de mi cabeza, de mi corazón, y pues es raro el día que no lloro en el momento de hablar de él. Ahorita no estoy llorando porque tengo la ilusión grande de que voy a tenerlo muy pronto aquí en la casa. El mantel ya está puesto, las esperanzas crecen y solo falta la libertad de Santiago para que esta Navidad sea verdaderamente feliz. En Bogotá sigue disparado el hurto a personas. Cada 4 minutos se reporta un caso. El hurto a personas no cede en Bogotá. Sigue siendo el delito que más golpea a los capitalinos. Aumentó un 15% en comparación con el año anterior. A la fecha van 113.000 casos. Es decir, cada 4 minutos un ciudadano es víctima de la delincuencia. Principalmente jalonado por el caso de hurto de celulares y particularmente en torno al sistema de transporte público a Transmilenio. Preocupa que en la capital siguen disparados los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar. Hemos evidenciado un aumento en las denuncias de los casos de violencia intrafamiliar y de delitos sexuales. Por eso lo que hemos venido haciendo en materia de fortalecimiento de la ruta especial de atención a la mujer en las casas de justicia, el trabajo con la Fiscalía. Las autoridades destacaron la reducción del 13% en los homicidios. En el mes de noviembre, por ejemplo, se registraron 68 casos, la cifra más baja en 10 años. La justicia, que también ha logrado un esclarecimiento por encima del 45% en los casos de homicidio. Otros delitos que van a la baja son el hurto de bicicletas, de motos, de carros, a comercio y a residencias. La Procuraduría le solicitó a la ministra de Salud, Carolina Corcho, que tome acciones inmediatas para evitar un colapso en el sistema de salud. Según el Ministerio Público, el eventual colapso se daría por la insuficiencia de la unidad de pago por captación, también por los problemas de financiamiento, la escasez de medicamentos e insumos y dispositivos médicos. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado reveló que los procesos judiciales contra el Estado ascienden a 494 billones de pesos. El mayor número de demandas son por asuntos laborales. La agencia presidida por Marta Lucía Zamora cierra este 2022 con más de 326.000 procesos contra el Estado, con 112.000 demandas laborales y la entidad más demandada, Colpensiones. Hoy en día, digamos, una gran litigiosidad en materia laboral, ¿sí? En reconocimiento de prestaciones sociales, en el contrato realidad, y por eso también le expresamos a la ministra de Trabajo nuestro interés de poder comentar o darles a conocer estas cifras. En pretensiones económicas, el sector defensa va a la cabeza con demandas que pretenden 162 billones de pesos, seguido de Minas y Energía con 140 billones. El Consejo de Estado condenó a la Nación por el fallido operativo de rescate del exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, secuestrado por las extintas FARC. El Ministerio de Defensa deberá indemnizar a la familia del exgobernador al acreditar que hubo fallas en el operativo de rescate desarrollado el 5 de mayo de 2003. El fallo advierte que el operativo liderado por el Ejército creó un riesgo injustificado para los secuestrados. El alto comisionado de paz, Danilo Rueda, ya está en Buenaventura, donde mañana se instalará la mesa piloto de diálogo con las bandas delincuenciales.
Diversas actividades sociales, culturales y ollas comunitarias en sectores complejos de materia en seguridad se realizaron como preámbulo de la instalación este miércoles de las mesas para concretar la paz entre los grupos armados que operan en Buenaventura. Hemos tenido un acercamiento con los mandos de los espartanos y los chotas, y el escenario de conversaciones que se abrirá será en las próximas semanas, quizás a comienzos del año entrante, que ellos logren transitar a un Estado de Derecho, respetando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y en particular con transformaciones territoriales. Este miércoles se prevé que estén en la ciudad el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, en el cierre de la iniciativa Buenaventura, potencia de la vida en paz total. La plenaria del Senado aprobó hoy en el cuarto de 8 debates reglamentarios la reforma constitucional para regularizar el cannabis de uso recreacional. La bancada del Pacto Histórico, promotora de esta iniciativa, aseguró que como en el mundo ya van más de 40 países que han legalizado el uso recreativo de la marihuana, Colombia podría convertirse en el primer exportador mundial de la hierba. Nosotros podríamos tener, cuando haya más de 40, 50 países regulados, por lo menos un mercado mucho más grande que el de café, porque la marihuana nuestra, dicho por quienes la consumen, es de muy alta calidad, se produce 3, 4 cosechas al año, cosa que no pasa, digamos, en los países como Estados Unidos, donde por el invierno se deben hacer cultivos indoor, que son muy costosos, somos muy competitivos en precio, en calidad, entonces no nos podemos perder en el negocio. El Centro Democrático expresó preocupación porque los niños y los jóvenes estarán más cerca de la droga. El proyecto llegará para su segunda vuelta a partir del mes de marzo y requiere de 4 debates más para que sea nueva norma constitucional. El próximo 14 de diciembre se realizará la evacuación de las poblaciones aguas abajo del proyecto Hidroituango. Municipios como Valdivia, Tarazá, Briceño y Cáceres tendrán evacuaciones preventivas por las pruebas finales de Hidroituango. Serán 3.500 personas quienes deberán desalojar en diferentes horas en el proceso coordinado por EPM y las unidades de gestión del riesgo. Hemos acordado con las comunidades de Hidroituango hacer la evacuación el próximo 14 de diciembre. El 14 de diciembre se va a hacer la evacuación, se hace la prueba. Con las 2 primeras unidades en firme, se busca meterle el acelerador a su operación comercial. Por ahora, EPM busca gestionar con los líderes de los municipios aguas abajo la evacuación que por orden de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo deberán cumplir. El registrador nacional Alexander Vega aceptó aplazar para marzo el trámite del proyecto de reforma al Código Electoral. Después de 3 semanas de una rebelión que unió a uribistas y petristas en contra del proyecto de reforma al Código Electoral, el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega, envió hoy un mensaje a la Comisión Primera del Senado aceptando que se traslade para marzo la discusión de este proyecto. Su petición fue acogida por la comisión. Yo creo que es lo que todo el mundo quiere y al final los vamos a complacer, que sea un proyecto debatido y con la deliberación suficiente. Nosotros aplaudimos, celebramos un gesto que le reconocemos al gobierno que nos haya ayudado, pero el código sigue siendo una amenaza. El registrador nacional reiteró que el nuevo Código Electoral deberá regir a partir del año 2024 porque el calendario para las elecciones regionales del año entrante ya está en curso. Se enredó la reforma política. Por la inclusión de nuevos artículos, algunos legisladores alegaron vicios de trámite y el debate fue aplazado. Para la oposición hubo vicio de trámite y la reforma política tambalea. Lo que se niega en la comisión o se elimina en la comisión no puede meterse en la ponencia que se lleva a plenaria. Haber metido en la ponencia cosas que fueron eliminadas y negadas en la comisión, sin duda alguna genera un vicio en esta reforma política. Para algunos lo que pasó con la reforma política es simplemente un pequeño tropiezo que se puede resolver para continuar su discusión. La reforma política está viva, lo que estamos haciendo se está haciendo de acuerdo a la ley quinta, de acuerdo a la Constitución y espero pues que en la próxima sesión podamos votar la reforma política que necesita el país. La alcaldía de Cali anunció la cancelación del contrato de M-Cali que buscaba la medición inteligente del consumo de energía.
El polémico contrato suscrito entre la empresa de servicios públicos de Cali, EMCALI, y el consorcio AMI para la medición inteligente de energía, donde figuraban pantallas LED por 45 millones de pesos y sillas ergonómicas por 17 millones, entre otros elementos cuestionados por su precio, fue cancelado de manera unilateral. No es la estructura de sobrecostos la que motiva la cancelación, digamos, de ambas organizaciones de este proyecto, pero no podemos atrevernos a desarrollar un proyecto cuando el dólar fue planificado a 3.900 y hoy está en 4.900. Ni tampoco podemos atrevernos cuando, digamos, tanto rumor rodea el proceso contractual. Es mejor cortar de un tajo en acuerdo con el señor proveedor y no desarrollar este proyecto. A partir de enero se hará una nueva licitación cuya duración será de 3 meses y en la que también podrá participar la Unión Temporal AMI, contratista que no adoptará acciones jurídicas contra el municipio. El proyecto, pactado por más de 215.000 millones de pesos, estaba vigilado por la Contraloría General de la República, organismo que alertó por presuntos sobrecostos. Sin embargo, hasta la fecha no se realizó ningún desembolso. El salario de los congresistas para la vigencia 2022 quedó en 37.880.000 pesos, con el aumento del 7,26% autorizado por el gobierno. El aumento significa un ingreso adicional y retroactivo al 1 de enero de este año de 2.563.000 pesos en el salario de los legisladores. El director del Instituto de Desarrollo Urbano, Diego Sánchez, aseguró que el corredor verde no perjudicará la movilidad sobre la séptima en Bogotá, pero reconoció que se reducirá el transporte privado. El director del IDU, Diego Sánchez, le salió al paso a la polémica por la reducción de carriles para el tráfico mixto sobre la carrera séptima en sentido norte-sur con la implementación del corredor verde. El carril que se genera sobre la séptima en sentido norte-sur, efectivamente es un carril que permite la entrada a los predios. El transporte privado se va a tener que reducir y limitar a la velocidad que les vamos a dar, pero eso es una condición propia de un corredor verde. Esto no es una autopista expresa, no es una vía de alta velocidad. Según el IDU, el 64% de los viajes en la séptima se hacen en bus, pero solo ocupa el 20% del espacio, mientras que los carros hacen el 24% de los viajes y ocupan el 49% de la vía. Entonces necesitamos darle un espacio adecuado al sistema de transporte público. ¿Pero qué alternativas viales ofrecerá el distrito para quienes viajan hacia el sur por la carrera séptima? Como la avenida Circunvalar y como son las carreras 11 y 13. La próxima semana se abrirá la licitación para contratar el Transmilenio por la séptima. El distrito promete mantener la velocidad en 23 kilómetros por hora. Un aparatoso accidente se registró en el centro de Bogotá. Un vehículo de carga se volcó y embistió varios automóviles. Las autoridades investigan las causas del siniestro. Según las primeras informaciones, el camión se habría quedado sin frenos. En su frenética marcha impactó un bus del SITP, una moto y 2 carros particulares. La justicia argentina condenó a 6 años de prisión a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por corrupción. Declaran culpable a la organización Trump de varios cargos de fraude fiscal. Noticias del Mundo en Noticentro 1 CMI. La exmandataria y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recibió una condena de 6 años de cárcel e inhabilitación permanente por corrupción en la concesión de obras viales durante su gobierno. El caso, conocido como Vialidad, lleva desarrollándose desde el año 2019 y ha suscitado una gran polémica en ese país. 2 empresas de la organización Trump fueron declaradas culpables de múltiples cargos de fraude fiscal y falsificación de registros comerciales relacionados con un esquema que se extendió por 15 años para defraudar a las autoridades fiscales al no reportar ni pagar impuestos sobre la compensación de los altos ejecutivos. Rusia reaccionó tras un tercer ataque con drones que golpeó una base aérea cercana a Ucrania. Vladimir Putin reunió de urgencia a su Consejo de Seguridad para tomar las medidas necesarias para proteger el país de los ataques ucranianos a los que calificó de terroristas.
Ante la mesa de concertación salarial, el Banco de la República presentó sus proyecciones económicas para el próximo año. En la cuarta jornada de la mesa de concertación, representantes del Banco de la República revelaron sus proyecciones para los pocos días que le queda a este año y el próximo. La inflación cerrará en 12.2%, pero bajará a 7.5% para 2023. Insumos que el emisor entregó a la mesa de concertación para la determinación del salario mínimo. Sobre eso nosotros vamos a hacer los comparativos con lo que tenemos del DANE, con lo que tenemos también de los estudios que tienen tanto los empresarios como los trabajadores, y con base en esto sacaremos la gran cifra. La proyección de crecimiento económico para 2023 es solo del 0,5%. Desindexar 204 productos y servicios del salario mínimo es otra propuesta que se debate. Pero en principio estamos desatando no solamente los 84, 89 productos que ya habían sido anunciados de actividades. Una vez los servicios, su precio no dependa del salario mínimo, ya será para siempre, no será por un periodo fijo, sino será ya a largo plazo. El próximo viernes el movimiento sindical propondrá su cifra en un nuevo encuentro tripartito. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. El Fondo Nacional del Café presentó un incremento del 22% en sus ingresos al cierre del año cafetero. El sector cafetero registró varias cifras positivas, en parte por los buenos precios del grano en el mercado nacional e internacional. A ello se suman los niveles de la tasa de cambio, que significaron mayores ingresos para los exportadores. Parte de esos recursos mejoran la situación financiera del Fondo Nacional del Café, que hoy se tasa en $767 millones, que representa un alza del 22%. Gracias al dólar, al alto valor del dólar de la TRM, pues tiene unos recursos importantes para invertir en temas de investigación, de asistencia técnica y de garantía de compra. El Comité Nacional Cafetero entregó un balance positivo con un valor de la cosecha de 14 billones de pesos y resaltando la gestión del gerente saliente Roberto Vélez. El presidente del Banco de Vivienda, Javier Suárez, afirmó que las medidas del Banco de la República ya se reflejan en una menor demanda de crédito. Las medidas adoptadas por el Banco de la República para atajar la inflación ya empiezan a tener efecto en la demanda del crédito en Colombia. Durante el evento de innovación que mostró la nueva estrategia en tecnología y 3 nuevos proyectos en comercio digital de la entidad, el presidente Javier Suárez sostuvo que ya hay un apretón por los préstamos de consumo. Esos niveles de tasas un poco más altos, por supuesto, generan un menor interés para tomar crédito, porque evidentemente el costo financiero es un poco más alto y por lo tanto exige más a nuestros clientes. Por su parte, el BBVA Colombia señaló que los recientes datos de inflación llevarán al Banco de la República a subir entre el 12 y el 12,5% la tasa de interés. Todavía les faltarían 150 puntos básicos, eso significa, creemos nosotros, 100 puntos en la reunión de la semana entrante y 50 puntos en la reunión primera del 2023. La economía se empieza a estabilizar a partir del segundo semestre de 2023. El Congreso aprobó en el cuarto de 8 debates la reforma constitucional que crea la jurisdicción agraria, que resolverá todos los conflictos de tierras. La reforma constitucional crea toda una estructura de administración de justicia para resolver los conflictos de tierra del país, desde los jueces locales hasta la Corte Agraria y Rural, que estará a la par con las otras cortes. Con la jurisdicción agraria y rural nosotros respondemos a esa deuda histórica y además brindamos el mecanismo que es la reforma de la Constitución para que podamos comenzar a trabajar en esas problemáticas que aquejan al campesinado colombiano. El 70% de las tierras en Colombia están en conflicto. Y eso dolorosamente, como lo dice inclusive la misma Agencia Nacional de Tierras, nos demoraríamos 265 años con la justicia actual que tenemos en resolver todos esos conflictos que hay de tierras en Colombia. La reforma volverá para segunda vuelta en marzo y si pasa en esa legislatura, la jurisdicción agraria será realidad en junio de 2023. El Banco Agrario anunció la reducción de las tasas de interés. Se hace efectiva la medida anunciada por la ministra de Agricultura, Cecilia López, para aliviar a los productores afectados por el invierno. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,55% a 1.236 puntos.
La acción de interconexión eléctrica ISA fue la que más subió, con una valorización de 4,61% a 18.600 pesos. La acción preferencial de Corfi colombiana fue la que más bajó, con una pérdida de 5,70% a 12.400 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 11.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,49% a 2.250 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.818 pesos con 32 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.700 pesos y la venden en 4.750 pesos. Un euro cuesta 5.058 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.61. El azúcar se transó en 19,38 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $74.47. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $79.72. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.250 pesos. El presidente de Avianca, Adrián Neuhauser, anunció la puesta en marcha de 7 nuevas rutas y la reactivación de 15 más. Las rutas que empezarán a operar desde el 8 de diciembre en adelante conectan a ciudades del eje cafetero con los Estados Unidos, además de Bucaramanga y ciudades de la costa caribe con Sao Paulo y Santiago de Chile. La posibilidad que le damos a los clientes de elegir entonces en qué gasta y cuál es el nivel de inversión que ellos están dispuestos a hacer en su ticket y cuáles son los atributos que les importan. Se espera transportar a más de 4 millones de viajeros que volarán en más de 17.000 vuelos. Bajo el liderazgo de Fundación Grupo Social, la edición 2022 del Premio Emprender Paz conmemora 15 años de trayectoria. Visibiliza y reconoce el trabajo de personas que en medio de dificultades desarrollan actividades productivas con un propósito fundamental: construir nuevas formas de vida. El premio existe con el objetivo de exaltar y de reconocer el rol que tiene el sector privado, la empresa privada, de generar esas oportunidades para las poblaciones que más lo necesitan. Se presentaron más de 100 iniciativas, de las cuales 12 fueron seleccionadas, y en la ceremonia de premiación se llevaron el galardón 4. El primer lugar lo ocupó la Red Departamental de Mujeres Chocuanas con su iniciativa empresarial Restaurante La Paila de mi abuela. Estamos haciendo la paz, estamos construyendo sociedad, estamos siendo equitativos y estamos ayudando a más mujeres a que le apuesten al territorio. Las otras 3 iniciativas ganadoras también fueron reconocidas por su contribución al desarrollo y el progreso del país desde su actividad empresarial. La inspiración ha sido mi cultura milenaria, el pueblo indígena Arhuaco, que nos ha llevado en sus creencias a proteger, a cuidar, a liberarnos de los sentimientos negativos. Generar ingresos dignos para estas comunidades significa fortalecer el tejido social y significa cuidar el medio ambiente, cuidando la biodiversidad, el agua y los bosques. A las iniciativas que están construyendo paz en Colombia y que quieren participar del Premio Emprender Paz, que sigan trabajando por esas comunidades.